Estoy en uno de los lugares más terroríficos que te puedas imaginar. Y visitaré lugares mucho más aterradores, desde casas embrujadas hasta parques de horror, donde extrañamente la gente desaparece. Y lo haremos en la noche de Halloween. En este video haremos un recorrido por varias zonas terroríficas, empezando por la Rueda de la Muerte. Y te preguntarás, ¿esto qué tiene de aterrador? Las atracciones mecánicas como estas, lastimosamente han sido partícipe de muchas tragedias en todo el mundo. Y solo porque alguien hizo simplemente algo como esto. Al girar el volante, la canasta da varias vueltas de campana. Y esto es lo que lo hace más aterrador. ¡Es el timón! ¡Es el puto timón! ¿Cómo se gira? Y aunque parecía que no era apto para el juego, logró ingresar por 3 pelos. Al parecer no tuviste tanto miedo, así que el siguiente lugar puede que sí te dé miedo, ya que veremos una de las casas más emblemáticas y de mayor historias de terror en Lima. Listo, llegamos. ¿Qué traes puesto? Oh, disculpa. Oh, Esta es la casa Matusita. pero no da miedo. Y a simple vista puede que no, pero estoy seguro de que nunca has escuchado la siguiente historia. Te la cuento. En tiempos coloniales, se celebró una lujosa fiesta en esta casona antigua. Los invitados eran personas poderosas y corruptas, entregados a los excesos y los pecados. Pero a medianoche, el aire cambió. Un hombre de traje negro se presentó sin haber entrado por ninguna puerta. Este era el diablo, que con unas garras en forma de cuchillas giró velozmente, decapitando a todos los presentes. Años después, un sacerdote decidió entrar al lugar para bendecirlo. Sin embargo, salió fuera de sí, murmurando una sola frase: ellos siguen bailando, y el que los guía no ha dejado de sonreír. Desde entonces, se dice que dentro de la casa aún suena un vals, y las sombras de los condenados siguen danzando, esperando a su próximo invitado. El video recién acaba de empezar y cada vez se pondrá más terrorífico, hasta llegar a una de las ferias más siniestras que puedas imaginar. Pero antes, daremos un pequeño recorrido en uno de los lugares más concurridos en la noche de Halloween. Y la verdad no dio tanto miedo, así que los dejo para que comprueben ustedes mismos, ingresando al túnel del terror. El túnel de terror no fue tan terrorífico que digamos, así que iremos a Horrorland, uno de los parques más inmersivos que existen, y nos acompaña nuestro amigo Hernán. Di hola, Hernán. Hola, Hernán. El ingreso a Horrorland fue muy explosivo, ya que ingresamos a un túnel completamente oscuro y lleno de asesinos armados, con machetes y sierras eléctricas. Los cuerpos colgados en el techo y las luces parpadeantes que te cegaban por momentos, dándole el toque de realismo a nuestra aventura. Y este era solo el inicio a un recorrido lleno de monstruos y asesinos que intentarían atacarnos.
Al salir del túnel, encontramos un camino que llevaba a una casa apartada del lugar. Esto le pertenece a una bruja. Atrae a los niños hasta aquí para meterlos a su caldero. Y ahí están los niños. Pero no veo a la bruja. Señora, ¿está en casa? Esto no tiene buena pinta. Supongo que salió. Y como por cosas del destino, la bruja apareció ante nosotros. Ahí viene, mira. Además de una bruja, un espectro de la oscuridad ronda el lugar. Y por alguna razón que desconozco, ignoró a nuestro amigo. Tal vez aún no era su hora, para él. Excepto para unos niños que no corrieron con la misma suerte. ¡Ay, hay que dar la vuelta! ¡Messi! ¿Dónde está Messi? Voy a hacer una pausa para aclarar lo siguiente. Renzo siempre se pierde, y lo hizo en las cuevas de Ventanilla. Y también aquí. ¡Messi! Él es Renzo, conocido como Messi. Y no por el futbolista, sino porque radicó varios años en Argentina y vino hablando su típico Mira, bobo, ¿qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. y más su tamaño, por eso se quedó con ese nombre. Aclarado eso, sigamos. Más adelante nos encontraremos con el hombre lobo, que no parecía muy contento, ya que la gente lo miraba como un bicho raro. Y Hernán no dudó en acercarse y sacarse una selfie con él. Tan solo miren lo emocionado que estaba. Y como el lobito no estaba, decidimos allanar su casa. Mira, esta debe ser su mujer. Esto es literalmente, juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y al salir, al parecer el lobo se dio cuenta y nos quiso reclamar. Pero unas chicas le pidieron una selfie y nos salvamos. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Un sacerdote nos advierte que para el siguiente nivel debía bendecirnos. De lo contrario, nuestras almas se quedarían atrapadas en aquel lugar. Sequens exorcismus recitare potes episcopis, nec nunna sacerdotibus, in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amén. Entrada al inframundo. Delante de nosotros estaba el guardián del inframundo, y no se veía muy contento que digamos. Hola. Oye, ¿por qué no me avisaste? No, Chumbi. Recordaré tu sacrificio. Pero decidí cruzar la entrada a costa de mi amigo. No te asustes, soy yo. Necesito hacerte una pregunta. ¿Crees que esta gente ha pasado algún examen psicológico? No me vayas a asustar a mi alma por la caída. La respuesta es no. Porque están locos. Pero nuestro mayor temor no eran los locos, sino la última casa por visitar. En Perú, el 31 de octubre se celebra el Día de la Canción Criolla. Así que aquí les va un bailecito. La noche recién estaba empezando y cada vez se ponía más emocionante. Aquí pasó algo extraño que tal vez no debí presenciar, porque cuando ingresé al sepulcro infernal, un chico estaba siendo atacado por los demonios, y al verme, lo dejaron ir. Me convertí en su héroe sin saber. Hey, si ves este video, suscríbete. Te van a atacar, Messi. Entra, pe, cobarde. ¿Dónde está Messi? El viejo caro no quiso entrar allá, weón. No quiso entrar allá, Messi. ¿Por qué? Se le dio miedo. ¡Oye! ¡Entra ya, oye! No, no has entrado, no seas mentiroso. No has entrado. Vamos de nuevo. ¡Vamos! Pero nadie sale del sepulcro infernal Y entra su yape. sin pagar un precio. ¡Palumpa! ¡Oye! ¡Willy Wonka! ¡Ven a recogerlo! La noche estuvo increíble, pero ya era hora de ingresar al peor lugar.
que hasta un cura lo pensaría 2 veces. Entendimos que esto no es solo de una noche, sino algo que podría estar pasando para siempre. No siempre puedes huir de tus miedos, también debes afrontarlos. Gracias por ver el video. Suscríbete. Ahora sí va a ver.